Hola, ¿qué tal? Buenos días, es un gusto estar nuevamente en el plantel del Centro Histórico para continuar con el ciclo de conferencias sobre los cuidados. Es una iniciativa que convoca a Rectoría desde el semestre pasado. Es un tema que le interesa muchísimo a la doctora Tania Rodríguez Mora, nuestra rectora, que manda sus saludos. Le apena mucho no estar aquí, pero como ustedes saben, está viviendo la universidad los momentos del consejo universitario, haciéndose la responsabilidad de la autonomía. Entonces, esas menesteres tienen a nuestra doctora, nuestra rectora en el consejo universitario. Ella lamenta mucho no estar aquí porque precisamente ese es un tema que a ella le importa mucho que se discute en nuestra universidad, que sea parte de nuestra vida y de nuestra formación académica estudiantil, porque en última instancia cuidar nos corresponde a todos. Entonces es un intento que tenemos desde Rectoría para dar a conocer sobre estos temas, porque son importantes, porque es importante cuidarnos, porque es importante cuidar nuestra institución, cuidar a nuestros familiares, a cuidar a nuestros hijos, cuidar entre nosotros. Precisamente el tema de los cuidados ha puesto en el centro debates teóricos desde críticas radicales al sistema capitalista, al patriarcal, al género, así como problemas en el diseño de políticas estatales. También ha venido a replantearnos la organización en el hogar, en la escuela y la universidad, a discutir la crianza, la salud, la enfermedad, los adultos mayores, la amistad, la sororidad y los derechos universales. Es importante despejar prejuicios que lo ven como una actividad considerada femenina, esto de cuidar, o como un trabajo no remunerado, y materializar iniciativas que promuevan la igualdad, rediseñen espacios públicos y contribuyan a una cultura de responsabilidades compartidas en los cuidados. En la UACM queremos ser parte de estas discusiones y construir espacios de reflexión, escucha y compartir experiencias en el segundo ciclo de conferencias políticas de los cuidados. La conferencia del día de hoy lleva por título Políticas de Salud Mental y Cuidados en la Ciudad de México. El tema ha sido una demanda, esta de los cuidados de la salud mental, en nuestra comunidad guasemita histórica. Sin embargo, a partir de la pandemia del COVID-19 se ha incrementado notablemente. No somos ajenos a la situación que se vive en la Ciudad de México, donde casi el 20% de la población tiene algún problema de salud mental. Un malestar psíquico que no es fácil detectar y que requiere una escucha atenta y especializada. 6 de cada 10 personas reportaron síntomas de ansiedad según la encuesta de seguimiento de los efectos del COVID-19, ECOVID Ciudad de México. Y el malestar anímico y sus consecuencias en el ámbito personal, social y educativo es un problema de salud pública que requiere del trabajo interinstitucional y de los cuidados y corresponsabilidad de todos. La conferencia estará a cargo de la licenciada Ingrid Gómez Saracibar, que nos da muchísimo gusto que nos acompañe. Para nosotros es un honor tenerla con nosotros. Ella es titular de la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México. Es feminista, con estudios concluidos en la licenciatura de Psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México, registrada ante la Secretaría del Trabajo y Prevención Social como agente capacitador, certificada por la Dirección de Educación de la Delegación Tlalpan como figura docente. Tiene más de 22 años de experiencia en la administración pública, en los 3 niveles de gobierno, en el sector social y de desarrollo, consultora para el diseño y desarrollo de proyectos sociales y comunitarios con organizaciones sociales, con énfasis en la perspectiva de género, igualdad sustantiva y fortalecimiento institucional. Además, cuenta con una amplia trayectoria en planeación participativa territorial, así como en la producción para medios de comunicación alternativos, radios comunitarias, comunicación social, medios y redes sociales. Es conciliadora, practicante del trabajo en equipo y estrategias de resiliencia, liderazgo, negociación y manejo de grupos, resolución de conflictos y atención a crisis.
Es un gusto y un honor tenerte como nuestra invitada. Nuestra dinámica en los anteriores ciclos es que escuchamos a nuestra ponente en un tiempo media hora, 40 minutos, lo que ella considere pertinente, y después abrimos el espacio para que todos participemos. Saludamos también a la gente que nos está viendo en las redes sociales y les pedimos que también participen enviando sus preguntas, sus comentarios al chat, que nosotros también haremos el espacio para compartir sus opiniones. Pues adelante, licenciada. Muchas gracias. Bueno, me dijeron que hablara sí, por favor, a este micrófono. Agradezco siempre a la UACM la posibilidad de tener un intercambio, no solo con sus estudiantes, sino también con quienes están en la docencia, las y los académicos. Siempre ha sido muy, muy rico y reconozco el interés de la rectora, de la doctora Tania, sobre este tema. Lo hemos conversado mucho, casi desde la pandemia, y habría que agregar en esto de la salud mental a mi semblanza, que como yo tenía ansiedad en la pandemia, ¿por qué no me puse a estudiar otra licenciatura, verdad? Entonces, soy también licenciada en Administración Pública, justo pues porque había que hacer cosas en línea, ¿verdad? No, era un proceso que personalmente yo tenía previsto. Antes de la presentación quisiera comentar algunas cosas que han estado en la opinión pública desde, sobre todo en esta semana, a partir de temas que hemos venido presentando en el gobierno de la ciudad. Primero decirles que las políticas de cuidados en la Ciudad de México tienen una larga data, sin llamarse Sistema Público de Cuidados, pero hay una larga data tanto en leyes como en iniciativas. Por ejemplo, hay leyes que hablan del cuidado a los niños, niñas y adolescentes, hay leyes que hablan del cuidado a las personas adultas mayores, hay leyes que hablan del cuidado a las personas con discapacidad, a las personas que están en un albergue, etcétera, etcétera. Sin embargo, lo que hemos observado en el análisis que hemos venido haciendo es que también hay una fragmentación, digamos, pues en el paraguas jurídico administrativo que tenemos en estas leyes. Allí habrá que caminar justo pensando en un sistema ordenado como puede ser el sistema de cuidados. Pero ¿qué es lo que quiero poner en el centro? Que la Ciudad de México no ha sido ajena a la reflexión, pero justo esta reflexión cobra mucho más fuerza y, digamos, fuerza con una observación desde el feminismo de esta desigualdad persistente en la provisión de los cuidados, pues más recientemente. Y se hace mucho más dramática efectivamente en la pandemia, ¿no? En la pandemia, primeramente quisiera decirles que nosotras lo que empezamos a observar es que quienes estaban a cargo de tareas de cuidado en las familias y en los hogares ya no necesariamente eran las adultas mayores, abuelas o las adultas mamás o jóvenes. Estaban siendo también las niñas, porque las niñas estaban pasando, como no había escuela presencial, estaban pasando más tiempo. Y creo que de esto puede dar cuenta un estudio que hace la Comisión de Derechos Humanos que se llama Infancias Encerradas, que es lo que hizo justo en este periodo de pandemia, que es muy ilustrador, porque son testimoniales de niñas y de niños que hablan, a lo mejor un poco por la superficie, no entran a profundidad, de yo me quedé en mi casa cuidando a mi abuelito, o estuve cuidando a mis hermanos, como tareas
en donde la feminización del trabajo de cuidados se transfería también a las niñas. Entonces, este es un primer tema que estábamos observando. Nosotras todavía, por ahí de marzo del 20, iniciamos un proceso de casa por casa, es un proceso informativo casa por casa. Todavía no teníamos las grandes restricciones, pero ya las escuelas no estaban en presencial. ¿Y qué estábamos observando? Que quien nos abría la puerta eran menores, en prácticamente todos los casos. Lo planteamos a la entonces jefa de gobierno y bueno, ya estábamos pues prácticamente en el confinamiento y nosotras suspendimos estas tareas de ir casa por casa, informando, hablando con las mujeres, pero siempre con la preocupación que teníamos de ver que quien nos estaba abriendo la puerta en esas casas, pues ya eran las niñas y las adolescentes. Esto fue un poco previo, lo conversamos con Nachieli nos dijo, de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, la presidenta, quiero hacer algo en la pandemia. Estábamos empezando, lo hizo un poco más avanzado, porque además pues la pandemia nos tomó pues a todos los sistemas con una serie de tareas por cumplir importantes. Y en la pandemia lo que vimos es que quienes estaban, y la doctora Oliva, mi colega secretaria de Salud, ha sido pues muy enfática en esto, quienes estaban en la primera línea de los cuidados en la pandemia, institucionalizadas o en los hogares, eran también mujeres enfermeras, laboratoristas, pero sobre todo las compañeras enfermeras que estaban haciendo una tarea pues portentosa ante la crisis, que esto también pues nos lleva a reflexionar muchas cosas sobre la provisión de los servicios de salud, también pensados desde una óptica del cuidado. Y por supuesto, una de las líneas importantes que le toca a la Secretaría de las Mujeres tiene que ver con el combate a la violencia, y aquí lo voy a enlazar con el tema de salud mental. Nosotras preveíamos que iba a haber aumento. Lo que nos decían las colectivas, la academia es, va a haber aumento de la violencia porque mira tú, van a estar en el mismo domicilio y entonces esto pues aumenta las tensiones, aumenta los eventos. Lo que empezamos a notar efectivamente fue un aumento de la tensión. No necesariamente tuvimos ni mayor número de llamadas en esos momentos. La verdad es que menos teníamos carpetas de investigación, pero la fiscalía estaba abierta. No teníamos demasiados casos al principio de la pandemia, aunque las unidades, las lunas, estaban abiertas, cumplían horario habitual. Y conforme fue avanzando la pandemia, lo que observamos es que estas tensiones en los hogares, que es, hay que decirlo, el tema de violencia que nosotras más atendemos, que tiene que ver con violencia familiar, violencia doméstica, en este ámbito, aunque puede haber diversos tipos, psicológica, patrimonial, etcétera. Lo que nosotras estábamos observando es que este aumento de las tensiones sobre todo estaba teniendo implicaciones fuertes en la violencia psicológica, ¿no? Pero más allá de esto, el 98% de las mujeres que acude a Lunas y que acudió en 2021, 2022, incluso 2020, pero esta es, digamos, la línea base de las mujeres que acuden a Lunas, pues lo hacen por servicios de atención para violencia familiar. El servicio más demandado sigue siendo atención psicoemocional, es el más demandado. El 97% de las mujeres que llegan con nosotras no necesariamente dice yo quiero levantar una denuncia. Asumen que se sienten mal, que sienten tristeza, que tienen una problemática emocional, que se sienten tristes o que tienen algo mal, que son víctimas de violencia.
En el trabajo psicoemocional, claro que se van fortaleciendo otras áreas, la posibilidad no solo de identificar pues violencias, sino también de identificar la comisión de algunos delitos y que es necesario pues ponerlas bajo protección o iniciar carpetas de investigación porque están siendo víctimas de un delito. Pero eso es un proceso que no se da inmediatamente. Y cuando digo no se da inmediatamente es no de llegada de las mujeres, sino lo hacen como a la segunda, tercera sesión, una vez que pasaron la tensión inicial. Por eso es que la tensión inicial en las lunas lo que va a detectar es el riesgo de violencia. La tensión inicial, primero hacemos una detección del riesgo de violencia para saber qué tipos y modalidades de violencia estas mujeres están viviendo, cuál es el contexto, porque ese nos parece que es un dato fundamental. Si la persona agresora tiene una relación pues con ella, de consanguinidad o concubinato, de pareja, etcétera. Si hay hijos, si ella fue madre adolescente o es madre adolescente, ¿a qué se dedica? Si la persona agresora, ¿a qué se dedica? Si es de las fuerzas de seguridad y del orden, porque eso es un dato importante en el riesgo. Si maneja armas. Más recientemente, y lo comentábamos a propósito de la aprobación de los cambios en el Código Penal para la tipificación de la violencia ácida, si utiliza ácidos o corrosivos y alguna vez la ha amenazado. Entonces vamos construyendo una valoración del riesgo, que también hay que decirlo, nuestro instrumento para nuestras lunas es válido y confiable en un estudio que hicimos con la Facultad de Psicología de la UNAM. Si tenemos un riesgo alto, que nos la da la puntuación, otro día si quieren sobre eso precisamos, hacemos un tamizaje de riesgo que son 4 preguntas. Y una de las preguntas tiene que ver con ¿te ha amenazado? Si después de la valoración de riesgo alto nos contesta una sola pregunta en positivo de este tamizaje de riesgo feminicida, nosotras damos por bueno que esa mujer vive un riesgo feminicida y se desatan una serie de servicios. Lo comento porque la atención inicial es un proceso largo que a veces suele tener 2 sesiones. Claro, porque tenemos que estar en todo proceso conteniendo, o sea, esto no nos los contestan como si contestaran la encuesta, cualquier encuesta, ¿no? Para no entrar en detalles. Es un proceso también de introspección que quienes lo hacen, pues generalmente son o trabajadoras sociales o las psicólogas, porque requiere de contención, ¿no? Es un equipo multidisciplinario el que tenemos en lunes. Pero entonces, ¿qué nos empezamos a fijar? Y por eso es que iniciamos un proceso de hacer algunas escalas psicológicas. Empezamos a ver que estábamos recibiendo mujeres con procesos psicológicos que no necesariamente antes estaban presentándose. Mucha depresión, distimia incluso, ya hablando en términos clínicos, ansiedad, evidentemente, y la ansiedad pues tenía que ver por toda la situación. Y la depresión quizá en esta característica de distimia se viera acrecentada en este momento de la pandemia, pero estábamos observando algunos rasgos incluso pues que necesitaban ser atendidos ya no solo por las terapeutas, sino también en una valoración psiquiátrica. Intentos de suicidio, por supuesto, y desórdenes del sueño y de la alimentación. Entonces, lo que hicimos fue qué tanto de nuestra terapéutica, de nuestra intervención terapéutica, está nada más sobre el tema de violencia sin meterse también con estos rasgos en materia de salud mental que estábamos observando. Entonces, lo que aplicamos en esos momentos fueron escalas en psicología clínica, y lo que detectamos es que
Teníamos ansiedad, depresión, desórdenes del sueño y de la alimentación y, por supuesto, estrés postraumático. Eso nos llevó a fortalecer y hacer algunos cambios en nuestro modelo de intervención psicoterapéutica, porque ya estábamos hablando no solo del tema violencia, sino de las consecuencias que estábamos observando. Yo quiero pedirle a la UACM que nos permita presentarles nuestro modelo, porque, perdón, yo sería muy injusta si dijera que es nuestro modelo, es un modelo sobre regulación emocional que tiene autores, pero que es la primera vez que lo estamos ensayando o promoviendo y ejecutando con mujeres víctimas de violencia. Este es un modelo que funciona muy bien en desórdenes alimenticios, que funciona muy bien en ansiedad y en estrés postraumático, con veteranos de guerra, pero como estábamos observando en nuestras escalas, en el estudio que estábamos haciendo con nuestras usuarias que estaban teniendo estas características, por eso decidimos hacer un modelo integrativo que integrara la regulación emocional, que es muy psicoeducativo, porque de lo que se trata también es de que fortalezcamos las respuestas asertivas de las mujeres ante los eventos de violencia. Estamos muy próximas a presentarlo, lo hemos manualizado y entonces, bueno, pues podemos hacer una presentación acá en la UACM para platicarles de qué va también este modelo que manualizamos y que fue justo lo que estábamos observando. Y lo que se ponía también en el centro de estas tensiones, claro que tenía que ver con el tema de los cuidados, cómo se negocian, cómo se gestionan, cómo se reparten, cómo se invisibilizan y no se reconocen, y cómo además son las familias quienes tienen que organizar y proveer los cuidados. Y cuando hablamos de familias, pues sobre todo hablamos de la feminización de esos cuidados. Ustedes han pasado pues en este ciclo de conferencias una muy buena parte pues reflexionando en torno a los cuidados, pero una de las reflexiones que nos llevó en la Secretaría de las Mujeres es hablar, sí, desde la perspectiva de igualdad, que es muy importante, de las políticas de igualdad, del cierre de brechas, pero también de la prevención de las violencias, porque sin duda el tema de abordar los cuidados y abordar los sistemas de cuidados también como políticas de atención a las causas de las violencias es importante, porque justo lo que estábamos observando en pandemia es cómo en hogares donde ya había violencia, en espacios donde ya había violencia, cómo estos eventos pues eran mucho más tensos. Por eso es necesario avanzar desde una perspectiva muy amplia, muy abarcadora, con algunos principios que nos parecen importantes hacia lo que puede ser el sistema de cuidados de la Ciudad de México, que además, hay que decirlo, constitucionalmente estamos obligadas, la Secretaría de las Mujeres y la Secretaría del Trabajo en esta Constitución quedaron como responsables de impulsar las políticas en materia del sistema de cuidados. Creemos que esto va más allá de la Secretaría de las Mujeres y de la propia Secretaría del Trabajo, pero que qué bueno que sea la Secretaría de las Mujeres con esta visión desde las políticas de igualdad para el cierre de brechas, pero también de las políticas de atención a las causas y combate a la violencia, quienes podamos estar impulsando las políticas en materia de cuidados y avanzando al sistema de cuidados. Si me ayudan con la presentación y me dicen dónde me siento para no... ¿Sí? ¿No me muevo? Bueno,
era un poco dar este preámbulo porque ya en el último trimestre del año pasado presentamos esta mesa interinstitucional. Si mal no recuerdo, nos acompañó la doctora Tania en la presentación. Cuando hablamos de una mesa de coordinación interinstitucional, estamos hablando de que las políticas de cuidado pues tienen que estar así, correr de manera transversal, tienen que estar encabezada esta mesa por el propio jefe de gobierno en este momento, y tienen que tener una participación de varias secretarías, no solamente del DIF o del Indiscapacidad o del Instituto de Adultos Mayores o de la Secretaría de Mujeres, también tiene que estar la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social y por supuesto la Secretaría de Finanzas. Mucho de lo que estamos proponiendo no necesariamente tiene que ver con nueva infraestructura. Creemos que para un arranque la Ciudad de México cuenta con una gran infraestructura, pero sí tenemos que crear una coordinación que tenga al menos dos principios, que yo diría que tres. Uno, que sea territorial, o sea, sí tenemos que hablar del tema de los cuidados, como hablamos del tema de prevención y de atención a las violencias, con una característica territorial. Les doy un ejemplo y ahorita ya paso seriamente a la presentación. ¿Por qué territorial? Porque los contextos sociales también influyen. No es lo mismo hablar de la organización de los cuidados o cómo se viven las violencias, y traigo el tema de las violencias, aunque creo que lo voy a separar por temas de la presentación, porque no es lo mismo vivirlo en Milpalta, que tiene cierto número de servicios, que hay una organización comunitaria diferente a la Benito Juárez, ¿no? Entonces, hablar de estas políticas sin un carácter territorial es hablar de políticas que van a fracasar. Entonces, necesitamos verlo en los contextos territoriales y también la propia organización comunitaria o no en los contextos territoriales. Yo vengo de la alcaldía Tlalpan, del pueblo de San Andrés Totoltepec. El pueblo de San Andrés Totoltepec tiene todavía una tradición, aunque hay mucha urbanización, tiene una tradición, digamos, semirural. Todavía hay cuidado de la tierra y todavía hay cuidado de animales de traspatio, sobre todo. ¿Quiénes hacen esas tareas? Como si fuera las tareas de provisión de servicios de bienestar para la familia, las mujeres. Las señoras se levantan temprano, hacen lo que tienen que hacer para llevar a los niños a la escuela, para la gestión del agua, que al menos en mi pueblo no es poca cosa. No todo el pueblo está conectado a la red hidráulica. Muchas de nosotras recibimos agua por tandeo y cuando te vas y te formas a la fila, porque ya se te acabó, ya no recibiste, quienes están en la fila para gestionar pipas de agua somos mujeres. Y eso tiene que ver con tiempos, con usos del tiempo, que son cosas que seguramente han comentado en este seminario y que yo también comentaré. Pero bueno, entonces no son lo mismo los contextos y hay que regresar a los contextos territoriales porque pues la Ciudad de México es una ciudad con una gran diversidad. El otro tiene que ver con que necesitamos hablar para estos sistemas de cuidados con un principio de progresividad, ¿no? Es decir, si estamos arrancando con una serie de infraestructura, de políticas, de regulaciones, no podemos volver atrás. Tiene que ser progresivo y también tiene que ser de manera progresiva en concordancia con los diferentes sectores, pero sobre todo, y nosotras hemos sido muy enfáticas al respecto, con las cuidadoras. Y hablo en femenino, el día de la presentación de la mesa interinstitucional, el 98% de las cuidadoras remuneradas, pues son cuidadoras mujeres, de las remuneradas.
Y cuando hacemos trabajo de cuidados, mujeres y hombres, pues ahí están las encuestas de uso del tiempo y la propia de cuidados. En la Ciudad de México, las mujeres destinamos casi 40 horas, independientemente de si destinamos una jornada laboral de 40 horas a la semana, pero destinamos casi 40 horas, 39.7 horas a la semana, a los trabajos de cuidados. Entonces, tenemos efectivamente otra jornada. En la encuesta del uso del tiempo también se mide el tiempo total de trabajo, que tiene que ver con tu trabajo remunerado, sea formal o informal, el tiempo de transportación y el trabajo que destinas a los cuidados. En la Ciudad de México, el tiempo de transformación, y eso lo hemos hablado mucho con el secretario de Movilidad, porque impacta directamente en el uso del tiempo que tenemos las mujeres, el tema de la movilidad, y me voy a detener un poco también en esto, el tema de la movilidad no es menor. Y pensar en que las mujeres nos movemos, hacemos muchos viajes, mucho más cortos que los hombres, pero hacemos muchos viajes y están referidos a nuestro trabajo de cuidados. Nos levantamos, llevamos a los chicos a la escuela, pero a veces tenemos que estar formadas antes en la lechería, vamos al mercado. Tiene mucho que ver nuestro andar en la ciudad con nuestro trabajo de cuidados. Y ese es el uso del tiempo también. Entonces, sí, hacemos el conteo del tiempo total del trabajo, lo vuelvo a repetir, es nuestro trabajo remunerado, sea formal o no, más el tiempo de transportación, más el tiempo de trabajo de cuidados. Entre las mujeres y los hombres en la Ciudad de México hay una diferencia de 10 horas, es decir, dedicamos 70 horas las mujeres a la semana en ese tiempo total de trabajo. Por eso les digo, más bien es una doble jornada. Los hombres dedican 60 horas. Y yo no me creo, siempre lo digo, que las mujeres seamos más trabajadoras. Somos más pobres de tiempo. No tenemos tiempo ni para el respiro del que hablan las colombianas y las españolas, de esta posibilidad, ¿no?, de descansar, del autocuidado, de respirar. Y eso nos lleva además, en términos de salud mental, a las sobrecargas mentales que tenemos las mujeres, porque a lo mejor contrataste a una trabajadora del hogar para que pueda hacer ese trabajo del hogar que implica trabajo doméstico, pero también trabajo de cuidados. Pero hay toda una gestión desde, pues, un poco instruir, organizar, gestionar, y eso también es sobrecarga mental en las mujeres. No paramos. Y ahora conectadas todo el día con estas cosas, ¿no?, con el teletrabajo, era mucho más difícil decir, ya, se me acabó la pila, ¿no? Yo lo llevo un poco a que reflexionemos cómo estábamos en esos momentos. Yo lo reflexiono mucho también desde mi cotidianidad en la pandemia. Era difícil desconectarse, bueno, que hasta yo me puse a estudiar otra licenciatura, ¿por qué no, verdad? Pero tengo una maravillosa nieta de 6 años, su madre tuvo que dejar, también estaba haciéndolo a la distancia, pero tuvo que dejarlo porque las madres se convirtieron en las figuras docentes de niños y niñas. Y en los casos en donde había esto o esas cosas con las que pudieran estar conectados los niños para recibir a nivel presencial pues sus clases. En los casos en los que no, pues era verdaderamente dramático para quienes estaban siendo las cuidadoras primarias, porque tenían que lidiar también con esa parte de cómo gestionas que los niños puedan estar conectados. Nosotras en la Secretaría de las Mujeres nos dimos a la tarea de hacer una encuesta, estábamos ya en el 2020, ya en el confinamiento,
para conocer cuáles eran las condiciones en materia de cuidados de nuestras colaboradoras. En la Secretaría de las Mujeres, la mayoría de las colaboradoras son mujeres, aunque tenemos quizá un 20% de compañeros que están, algunos en labores administrativas, otros en equipos de prevención y algunos más en la atención, quizás son los menos, y en ese momento teníamos un director. Hoy prácticamente quienes estamos, digamos, en la primera línea del gabinete de la Secretaría, pues somos mujeres, no es que seamos separatistas, sino que han llegado pues estas compañeras que son, creo yo, que las mejores que pueden estar en estas encomiendas. Y entonces descubrimos en esta encuesta, que fue muy interesante, que cerca del 70% de las compañeras, contestaron la encuesta, pero además nos dijeron que estaban al cuidado de personas. Un porcentaje muy importante de era como el 60% de niños, niñas y adolescentes, que requieren una serie de cuidados y que requirieron una serie de cuidados en esos momentos. También nos dimos a la tarea, esto está en nuestra página, ¿verdad, Raque? Está en nuestra página para que puedan consultarla, los resultados, también los espacios en las casas que tuvieron que modificarse, y entonces cómo los espacios de las mujeres, las niñas, los niños y los adolescentes tenían que ser espacios con equipos compartidos, no necesariamente los espacios, porque también tenemos una visión mucho más patriarcal del uso de los espacios domésticos. Y entonces las mujeres estaban más, nuestras compañeras, a partir de la encuesta, en los comedores, en el comedor de la casa, o en la sala, o en la cocina, conectándose. Es decir, otra vez en estos espacios de cuidados, y estamos hablando de profesionistas, Entonces creo que puede haber toda una reflexión y allí saber cómo se fue viviendo, y en otros espacios, quizá la recámara, ahí donde no existía un jardín, la recámara o la terraza, mucho más en privado, los compañeros, los hombres, pues también gestionando de una u otra manera pues su labor en sus oficinas o en sus encomiendas, pero como las mujeres, las niñas y los niños estaban en estos espacios de cuidado, tenían que gestionar todo a la vez, que si estaba hirviendo la olla, eso nos lo comentaron a las compañeras, la olla de los frijoles, pero entonces estabas acá revisando el tamizaje de riesgo, pero entonces estabas con la niña. Esto se repitió en prácticamente todos los hogares. Por eso es que en pandemia me parece que lo que hace crisis tiene que ver con los cuidados. Entonces, bueno, ya dijimos que las mujeres somos 10 horas más pobres de tiempo que los hombres en la Ciudad de México, y eso tiene que obligar a políticas desde una mirada de cuidados, políticas de movilidad. Presentamos con el Banco Mundial, y está también en la página de la CEMOVI, lo que ha sido el Plan de Género y Movilidad, pero justo, incluso ya con esta reflexión, todos los sistemas de movilidad pues tienen un diseño y una operación muy desde la mirada masculina. El metro, el metrobús, estamos cambiándolo, pero así se diseñaron. No así el cablebús, porque en las horas pico, y esto lo aprendí mucho gracias a mis compañeras y compañeros de movilidad, hay que decir que movilidad, las directoras generales pues son prácticamente mujeres, y también quienes están al frente, excepto el metro, pero tenemos una directora general de transporte que está, pues que tiene que ver con las rutas o con los taxis, tenemos una directora general de Metrobús, no así en el metro, tuvimos una directora general, ahora es un director general, pero sí hay una concepción diferenciada, porque en las horas pico, que viajan la mayoría de los hombres, ¿no?, que se trasladan estos grandes viajes que hacen a su trabajo,
pues lo planean, digamos, que salgan muchas más unidades. Cada cierto tiempo, pero es más corto, salen las unidades. ¿Por qué? Pues porque es donde se aglomera todo el mundo. Pero en las horas valle, que es donde usan el transporte mayormente mujeres y adultos mayores, salen menos. Entonces las mujeres tenemos que esperar más, por eso es que nuestra transportación lleva más tiempo, aunque nuestros viajes sean cortos y que lo que estemos gestionando en estos viajes sea trabajo de cuidados. Hemos justo hablado con el secretario lo sabe, por eso desarrolló el plan de género y movilidad para poder igualar estos tiempos y curiosamente en el cablebús que salen el mismo número de cabinas en todo momento, lo que se vio es que en las horas valle, es decir, donde baja la afluencia, pero es una afluencia mayoritaria de mujeres, lo que estábamos teniendo era muchos más viajes de mujeres y de adultos mayores. Entonces, pensar también la movilidad desde el esquema de cuidados nos tiene que llevar a políticas en donde pues igualemos o cerremos brechas en el tiempo de transportación de las mujeres y los hombres, que además esté contemplando estos trabajos de cuidados. Y si es así, pues las estaciones tanto de Metrobús como de Metro y los propios microbuses tienen que tener otros temas de seguridad y de protección para las mujeres, algo que nos parecía importante, que lo dijimos mucho a principios de esta administración y que pues la entonces jefa de gobierno, la doctora Sheinbaum, fue muy sensible, es que por qué habían quitado los baños en las estaciones del metro. Y ahora pues han ido acondicionando muchos más baños, las estaciones ya hay baños en las estaciones del Metrobús, por ejemplo, que nos parece que era importante. Toda una reingeniería en los CETRAM, sobre todo, que son estos grandes centros de transferencia modal, les invitamos a que le echen un ojo al plan de género y movilidad, que no nada más tiene que ver con estas cosas, también tiene que ver con cómo van insertándose más mujeres en los diferentes sistemas de operación. Todavía tenemos pues allí una deuda grande, queremos que haya más operadoras de trolebuses, ¿no? Ha habido operadoras, en metro es donde más tenemos operadoras, pero hay que ir creciendo porque eso también habla de ir cerrando brechas de desigualdad para quienes trabajan en los sistemas de movilidad, que no necesariamente están, ahora hay más ingenieras, hay más de estas mujeres que van lanzando los viajes, hay directivas, de esto también va el plan de género y movilidad. Y quisiera decirles, por ejemplo, que otra vez Cablebús puede ser un buen ejemplo de una buena práctica, porque iniciaron allí estos baños sin género, donde hay cambiadores, porque pues también los hombres hacen quizá en menor medida, o bueno, en menor medida nos dicen las estadísticas, pero también es que el espacio debe de tener este tipo de visión para que sean los hombres quienes cambien los pañales o acompañen al baño a los niños y niñas. Otra vez Cablebús, visiten la línea 1 y la línea 2, porque también fueron pensadas, por ejemplo, la línea 1 tiene una estación que por cierto es la estación donde más movimiento tiene, porque hay escuelas y hay un mercado. Y la línea 2, que está en Iztapalapa, en Desarrollo Urbano Quetzalcóatl, es donde llega más gente porque está el mercado. Entonces hay que pensar también la movilidad mirando el tema de los cuidados. Por eso es que también está sentada la Secretaría de Movilidad y ahora sí, como no, pues vamos a los circuitos del bienestar, y quisimos hablar de circuitos del bienestar porque el cuidado lo entendemos también como un pilar de ese bienestar, de ese estar bien de la población. Si le damos dos más. Nosotras identificamos en este primer momento una demanda potencial en 3 grupos poblacionales: niños y niñas
y adolescentes que también van requiriendo diversos cuidados en su ciclo de vida, y también hay distintos niveles de dependencia según las características de este grupo poblacional. Personas adultas mayores, que también pues más o menos representan un 40% de la población, niños, niñas de 0 a 17 años están en 56.32%, y personas que tienen alguna discapacidad. No estamos tomando en este porcentaje toda esta serie de discapacidades psicosociales, las neurodivergencias, porque me parece que todavía hay que afinar mucho mejor los diagnósticos ahí, que tienden a ser muy invisibilizadas. Por ejemplo, el trastorno de déficit de atención, la verdad es que no necesariamente se diagnostica a tiempo, que puede tener algunas neurodivergencias y discapacidades psicosociales. ¿Y esto qué significa? ¿Qué quiere decir? ¿Y cómo vamos a atenderlas? Tenemos que tener un acercamiento mucho más cuidadoso a este tipo de discapacidades. Si le damos a la siguiente, también quisimos decir cuál es, digamos, la carga en términos de cuidados en los diferentes tipos de hogar, y nos encontramos pues que en los hogares con jefatura masculina hay 3.9 personas dependientes que pueden estar en estos tres grupos de la población, pero que los cuidados nuevamente están repartidos de manera desigual, y sin embargo en los hogares con jefatura femenina hay 3.4 de personas dependientes. Más o menos el 41.31 de los hogares que están en línea de pobreza tienen jefatura femenina, ¿no? Y también tiene que ver no solo en los usos de tiempo que te permiten a lo mejor que puedas acceder a mejores empleos, porque tienes que estar cuidando a las personas dependientes de tu familia, sino también en el acceso a no solo a mejores empleos, sino a educación de las mujeres, que sobre todo se ve por el tema de cuidados, se ve coartado ya hacia los niveles superiores. Entonces, una de las condiciones de desarrollo de este país, de esta ciudad, tiene que ver con que las mujeres dejemos de cargar la gestión de cuidados. ¿Por qué? Porque nos vamos a poder insertar de mejor manera en las escuelas, ¿no? A niveles superiores, a niveles de posgrado, pero también vamos a poder tener mejores empleos. Muchas de las usuarias que tenemos en las lunas, y esto con estadísticas lo podemos decir, tienen un nivel de secundaria porque muchas de ellas dejaron es más, la mayoría son nivel secundaria, dejaron de estudiar por atender labores de cuidado familiar, o ellas fueron madres o tuvieron que cuidar a sus hermanos, a sus hermanas, a sus padres. Entonces, creo que, y lo ha dicho el subsecretario de Hacienda, una de las condiciones de desarrollo fundamentales, desarrollo económico del país, tiene que ver con que las mujeres dejemos de estar exclusivamente en la gestión de los cuidados. Este es un asunto que tiene que ocupar también al Estado. Voy a pasarlo muy rápido porque me extendí. Esta es, digamos, la demanda potencial. Ya les platicaba yo, pues un poco de las horas. También los trabajos remunerados en materia de cuidados, pues las mujeres son quienes más se insertan. Y bueno, pues he tocado las problemáticas. Una de ellas tiene que ver que la probabilidad de las mujeres en el mercado laboral se reduce mucho al dedicarse a trabajos no remunerados de cuidados como únicas y exclusivas en la gestión. Los cuidados infantiles, la protección y otros servicios de cuidados determinan el 11% de la desigualdad de oportunidades a nivel nacional para las mujeres, mientras que las
personas que se encuentran en los niveles socioeconómicos más bajos la determina el 38%, y las brechas que yo les decía en el uso del tiempo, pues me parece, o sea, yo les digo, ¿y ustedes qué harían con 10 horas más de su tiempo? ¿No? Más magia, a lo mejor más lectura. Bueno, las políticas de cuidados en la Ciudad de México, en esta mesa interinstitucional, están miradas como uno de los pilares del bienestar. Uno de ellos tiene que ver con la educación, uno de ellos tiene que ver con la salud. Sin embargo, nosotras estamos contemplando en esta mesa interinstitucional las políticas de cuidado a la salud, porque siguen estando en las familias y en las mujeres, la protección social y evidentemente las políticas. ¿Cuál fue el objetivo que guió a esta mesa que presentamos, que tiene que ver con cómo fortalecemos y ampliamos esta política de cuidados, de bienestar, a partir de la articulación de servicios? Tenemos comedores, tenemos centros de atención integral a las infancias, los CACSIS del DIF, tenemos todas estas casas de día para adultos mayores, pero no pueden seguir estando de manera dispersa o de manera poco coordinada. Si estamos pensando en un sistema, tenemos que aprovechar la infraestructura y las políticas de cuidado que existen, poniéndoles clave feminista, así, porque la clave feminista nos hace pensar en esa economía de cuidados y en esa división sexual del trabajo, donde las mujeres históricamente hemos atendido los cuidados, pero además también reconocer los aportes que las mujeres hacemos a la economía del país, ¿no? Porque que no es menor, hacemos un aporte importante. Piensen en los hogares, en su hogar, si no hubiera quien sacara la basura, limpiara los animales de compañía, tendiera las camas, pusiera la ropa en la cesta de la ropa sucia, accionara la lavadora. O sea, piensen en sus hogares quién lo está haciendo, ¿no? O sea, ¿qué sucedería en una ciudad si un día no se gestionara, no por la gente que da esos servicios, sino por la gente que saca la basura, que son la mayoría mujeres? ¿Qué pasaría? Sería un basurero la casa. Bueno, tenemos, si le damos a la siguiente, por favor. La siguiente. Bueno, estos son los servicios y las acciones. Nosotras vemos en alto grado, acá, de dependencia de cuidados. Tenemos sobre todo personales, y aquí en las poblaciones con mayor necesidad, pues la primera infancia, de 0 a 3, requiere de una gran provisión de cuidados a nivel personal, prácticamente para la gestión de la vida, porque esos son los cuidados, la gestión de la vida. Para el desarrollo, pues vemos personas con discapacidad, personas adultas mayores y también niños y niñas, y de salud, personas, sobre todo estamos hablando de dependencia transitoria, porque pues en los hospitales también proveemos ciertos cuidados. Nosotras hemos hecho este planteamiento. El Instituto Nacional de las Mujeres no contempla los servicios de salud como la parte del... esto es interesante, son nuestras colegas y lo hemos discutido también con ellas, porque nos dicen esos servicios ya se prestan. Sin embargo, a nivel de la Ciudad de México, estos servicios tienen un impacto profundo en los hogares. Tenemos todo este programa que se llama Salud en tu Casa, que sobre todo hace visitas a las personas que tienen, pues, por cuestiones de salud o una dependencia transitoria, pero que requieren no solo de los cuidados que ya les provee la familia, sino de cuidados especializados. Entonces, es importante en esta mesa interinstitucional sumar este servicio. Y nos parece importante
Otro pilar de esta mesa tiene que ver con la mirada de las no remuneradas, y ahí ¿quién les dijo que nosotras estamos capacitadas para cuidar? Hay cuidados muy específicos, o sea, no es lo mismo cuidar a personas que no tienen grado de dependencia a quienes sí la tienen, y necesitamos tener no solo apoyo en términos pues de capacitación, sino sobre todo en contención. Ahí es donde hay mucha atención en los hogares, ¿no? Y en la remunerada, pues también necesitamos pues certificaciones, y sobre todo dejar de mirar como se ha mirado de manera discriminatoria el trabajo del hogar, sino verlo como un trabajo decente que tiene que tener prestaciones, por lo menos la inserción de las trabajadoras del hogar y cuidadoras a la seguridad social, y la capacitación. ¿Por qué? Las necesidades son de profesionalización, de liberación del tiempo, y pensar que las personas que hacen trabajo de cuidados remunerado, que en general son las mujeres, y si hablamos de Europa, este trabajo se hace por mujeres migrantes racializadas, es decir, sí hay un componente de discriminación, necesitan autonomía económica. Tiene que ser un trabajo decente, y eso tiene que ver con cambios culturales en la sociedad. ¿Cuáles serían los componentes, si le damos a la siguiente, de estos circuitos del bienestar? Uno, tiene que haber servicios de proximidad territorial, y allí, insisto, hay 400 comedores, estaremos creciendo a 500, tenemos los centros de atención a la infancia. No todo es infraestructura, pero le estoy enumerando. Están los pilares, que son estos como grandes centros comunitarios multinivel, donde confluyen juventudes, infancias, personas adultas mayores, que estamos trabajando con ellos para que la mirada también sea una mirada desde los cuidados, y no solamente desde la provisión de servicios de educación, que nos parecen fundamentales. También tiene que haber políticas transformadoras, por ejemplo, lo que estamos haciendo con movilidad, ¿no? Que son políticas transformadoras, reconocer que hay una movilidad de cuidados en donde hemos participado más mujeres, y sin embargo tenemos que esperar más al transporte. Cómo cerrar esas brechas, cómo dotar de servicios seguros. La coordinación interinstitucional, insisto, porque así como la perspectiva de género cruza transversalmente, hablar de una ciudad cuidadora requiere de tener a las políticas con una mirada de cuidados. Y ahí se pueden hacer muchas cosas. Por ejemplo, con la policía, las policías trabajan turnos de 24 por 48 y no tienen guarderías. Entonces, una de las cosas que se hizo fue, ahí en donde está la policía femenil, el agrupamiento de las Ateneas, se puso un centro de atención a la infancia de 24 horas, porque además esas eran las necesidades de las mujeres policías que no contaban con una de estas prestaciones. Existe hoy ese centro de atención en el agrupamiento femenil, pero también puede existir coordinación interinstitucional, por ejemplo, con todo lo que se hace, insisto, con pilares, ¿no? Donde pueda haber una mirada de cuidados y esté el Instituto de Envejecimiento Digno, el Instituto para la Atención a las Personas con Discapacidad, el DIF. ¿Por qué hablamos de estos? A mí me parece que estos son espacios que deben de cuidar, los espacios de cuidado, pues porque tenemos 300 por toda la ciudad, es la gran infraestructura que tiene Pilares. Y luego la gestión de información que nos permita tomar decisiones basadas en evidencias. Hoy tenemos un mapa que lo hizo el Instituto Nacional junto con el Colegio de México, que nos parece importante y que nos parece relevante, que gracias a ese mapa pues podemos visualizar cuáles son los servicios de cuidado, y en el poniente tenemos mucho más servicios
que en el oriente y en el suroriente, donde están las alcaldías rurales. Pero además pensar en la territorialización, yo les decía, pensar en las comunidades territoriales y hablar de políticas innovadoras, porque no todo tiene que ser infraestructura. ¿Por qué tenemos que entrar en esta ciudad todos a las 8 de la mañana y correr y pelearnos como si no existiera? ¿Por qué? A lo mejor podemos tener jornadas escalonadas, con mejores servicios de transporte. Necesitamos avanzar a lo mejor en escuelas de tiempo completo, ¿no? Porque también la gestión de ese tipo de poblaciones pues se dio en otros momentos cuando las mamás o las abuelas podían ir por sus nietos hijos e hijas a las 12:30, pero eso no sucede, en la práctica no sucede, ¿verdad que no? No sucede. Entonces necesitamos avanzar a políticas innovadoras y también espacios de respiro para las mujeres y para todas las personas que cuiden, pero sobre todo también en estos momentos para las mujeres, que puedan tener espacios de autocuidado, espacios para sentarse y respirar. Entonces sí necesitamos mirar también a esta ciudad con este tipo de actividades. Por ejemplo, en las comunidades rurales podemos generar bancos de tiempo, ¿no? que se utilizan, porque en alguna comunidad, en Milpalta me decían que pues que no confían tanto en las maestras de los CENDIS, que les va mejor. Si no son de la comunidad, no confían en ellas. Podrían crearse bancos de tiempo con cierta especialización. En fin, tenemos que pensar en políticas innovadoras y no nada más pensar en generar más infraestructura que la ciudad ya tiene. Le pasamos a la siguiente y vamos a la siguiente. Cuando hablamos de servicios públicos, no, la siguiente, de proximidad territorial, por ejemplo, ahí tenemos un ejemplo, que sobre todo con el cablebús, y que yo ya les contaba en Gustavo Amadero, está una zona escolar, está el cablebús, hay un hospital materno, está el comedor comunitario y hay una escuela de educación especial e inclusiva. Tenemos que tener circuitos que permitan también hacer una mejor gestión de los cuidados y reducir el tiempo de las mujeres, porque esa es una de las claves, reducir el tiempo que las mujeres destinamos al trabajo de cuidados. La siguiente, yo ya les hablaba un poco de políticas transformadoras. Me parece que una de ellas tiene que ser cómo armonizamos la vida personal con la vida laboral, y hoy ya está como parte, digamos, el teletrabajo, pero también el teletrabajo tiene sus implicaciones y allá habría que pensar en las desconexiones, por ejemplo. Y finalmente, me gustaría, la siguiente, decirles quiénes estamos sentados en esta mesa interinstitucional. Hay varias secretarías, incluida la Secretaría del Medio Ambiente, porque nos parece, a ver, el tema del agua no es una cuestión menor. La gestión del agua se hace con las mujeres. Con las mujeres, porque los impactos también tienen que ver en ese trabajo de cuidados y del hogar. Entonces, cuando pensamos en la Secretaría del Medio Ambiente y decir, no solo mirar programas en donde incluyamos a más mujeres en el cuidado y la protección de los bosques, sino incluyamos temas, por ejemplo, de captación de agua, que por cierto es un programa que tenemos muchas mujeres en él como beneficiarias. Tenemos que tener estas políticas transformadoras que apelen no solo a la participación de las mujeres, sino también a la participación de otros miembros de las familias. Yo les decía, hay cuidados que sí se familiarizan, pero cuando hablamos de familiarización estamos hablando de feminización. La abuela, la tía, la mamá, la jovenija. La siguiente, por favor, ya voy a terminar porque antes de que se me aburran.
¿Qué más estamos haciendo? Tenemos un sistema de indicadores de cuidados de la Ciudad de México, les invitamos a que lo consulten, está en nuestra página. Hemos ido avanzando para también justamente hacer mejores mediciones y mejor gestión de la información que nos permita tomar decisiones de políticas basadas en evidencias. Y la idea en los siguientes pasos, si le damos a la siguiente, por favor. Ya publicamos este acuerdo, ya se instaló. Seguramente estos pasos no necesariamente los verá esta administración, pero los dejaremos conversados y puestos para que quien retome la administración en la Ciudad de México pueda tener este sistema de cuidados. Que hablamos que sea un sistema de cuidados desfamiliarizado, desfeminizado y sobre todo desmercantilizado, porque hoy los cuidados sí se gestionan a través del mercado y eso no protege a quienes son las trabajadoras que brindan esos cuidados, sino a otros privados. Pienso en los CENDIs privados, pienso en las personas que están afiliadas a alguna empresa pero que proveen servicios de cuidado, etcétera. Sí tiene que haber un carácter público, una responsabilidad del Estado y también tiene que haber una responsabilidad de los privados. Y estamos diciendo que una de las condiciones importantes para el desarrollo económico del país es que las mujeres dejemos de estar como primeras proveedoras de cuidados. También tenemos que hablar de corresponsabilidad en las empresas. Y eso tiene que ver con políticas transformadoras, con horarios, con servicios de prestación. Y yo lo dejaría hasta aquí. Tenemos la mesa interinstitucional instalada, hemos estado trabajando con diferentes secretarías, justo en dejar esta primera etapa de la coordinación interinstitucional que pueda dar paso al sistema de cuidados. No hay una ley todavía que lo cree, esta ha sido una chamba también del legislativo. Nosotras quisimos abocarnos que en la primera ley de bienestar que va a sustituir a la ley de desarrollo social estuviera ya metido el sistema de cuidados como parte fundamental del bienestar en las personas, en las sociedades y en las comunidades. Lo dejaría hasta ahí, les agradezco la escucha, la atención y la paciencia. Por tu… No, bueno, pues es que es un tema que abarca mucho, es muy interesante pero para nosotros era muy importante escuchar qué están haciendo en materia de los cuidados, porque como bien sabes es un ciclo en el que está en el puesto la atención en los cuidados como una forma de mirar las cosas, ¿no? Y mirar las políticas públicas, porque como se dan cuenta, pues es algo que es que atraviesa todos los ámbitos personales, institucionales, y que pues tenemos que trabajar entre todos, porque aquí se ha dicho algo y se volvió a hacer evidente. Estos cuidados pues históricamente la han hecho las mujeres con unas condiciones que ha quedado aquí estadísticamente marcado de una sobreexplotación, ¿no? de trabajo, y que comentábamos en una sesión pasada que no es casual que ahora el premio Nobel de Economía Goldin, no recuerdo el nombre, que pues es una mujer, precisamente sus estudios que por la cual ganó el premio es que hace investigaciones económicas donde pues se da cuenta que las desigualdades económicas y de oportunidades laborales nunca van a poder equilibrarse si no se atiende en una perspectiva de cuidados, porque es el tiempo, como bien se decía, el tiempo implica horas, ¿no? de atender en cuidados y no en trabajar y no en estudiar, y eso a la larga se va convirtiendo en una desigualdad que hay que atender.
Entonces, quisiera dar la palabra al público que está con nosotros para que dialogue. Les pediría nada más por cuestiones decir que técnicas, que si pueden venir nada más acercarse aquí al tiempo, no. Maestra y muchísimo gusto. Ay, no, encantada. Adelante. Pues, estimada Ingrid Gómez, muchas gracias por todo este panorama. Es bien importante, yo creo que en el día a día sí sentimos las mujeres cómo se va transformando la Ciudad de México en cuanto al tema de la inclusión, ¿no? En el transporte público yo agradezco estos 3 vagones en el metro, aunque sigue siendo una medida sexista, ¿no? O sea, nos separan a las mujeres y a veces hay queja de que estemos en el resto de los vagones, pero bueno, todavía falta mucho en materia de educación. Y algo que querría preguntar es, si C Mujeres dio seguimiento a las colectivas, a las asociaciones civiles, a los movimientos que atienden los casos de violencia de género pospandemia, en este sentido de la falta de seguimiento por sobresaturación. Yo lo vi con compañeras, lo vi conmigo misma y era como una colectiva, 2 colectivas, 3 colectivas que pasaban 8 meses y no había seguimiento después de esa primer sesión de acercamiento. No sé si ustedes tengan este diagnóstico como de las colectivas y de las asociaciones civiles que atienden en Ciudad de México la violencia de género. Y por otro lado, creo que todo este panorama que seguramente apuntala a la Ciudad de México como una ciudad inclusiva, no solamente en el país, sino a lo mejor en América Latina, o sea, en estos países como iguales, pero tenemos como contradicciones muy fuertes, como por ejemplo el Metro Zócalo, que tiene 7 salidas, pero solo funcionan 2. Y la salida Catedral cierra a las 10 de la noche. Entonces, las mujeres que vivimos por la zona, de pronto, si ya son las 10:30, 11 o 12, que es el cierre del metro, es terrible tener que salir a la altura de la Suprema Corte de Justicia. Digo, no es mucho, pero acrecenta una cierta vulnerabilidad o riesgo a esa hora en esa zona. Entonces, ¿cuáles son las contradicciones? ¿Cuáles son los grandes retos que SEM Mujeres se enfrenta también como en este día a día? ¿No? Hay una infraestructura que se explica y se cuenta, pues que se está construyendo o se está aprovechando, pero me imagino que para este monstruo de ciudad sigue faltando mucha infraestructura, ¿no? No sé, algo que nos pudieras comentar un poquito más ampliamente. Juntamos otra, si quieres. Juntamos otra, alguien más quiera, ¿va? Igual lo pediría. Hola. Bueno, yo ahorita estoy tomando una materia que se llama Comunicación para el Desarrollo y me llamó mucho la atención desde la parte de la demografía, que es justo analizar los problemas que tiene una sociedad pues en base a sus experiencias diarias, ¿no? A su diario vivir. Y ahorita que estaba planteando un proyecto, la verdad es que no tenía muy bien como identificado qué es lo que quería hacer, tanto para la materia como para después armar un proyecto. He armado varios y justamente lo que me he enfocado más es en arte y neurodivergencias. Entonces, bueno, mi pregunta va un poco más orientada en, tú que estudias como toda esta parte feminista, que has hecho pues mucho estudio demográfico, investigación cualitativa, ¿qué es o cuáles serían las necesidades más fuertes que has identificado como en esta parte de zona urbana, ¿no? O sea, porque claro que me gustaría hacer un proyecto quizá para mujeres campesinas, o sea, como para una zona mucho más aislada donde yo vivo, pero pues la realidad es que el estar yendo y viniendo no creo que sea como lo mejor, pero en esta parte urbanizada, ¿qué serían como las necesidades más fuertes que has como encontrado tú? ¿Sí?
En población, bueno, principalmente digo, o sea, en general, pero realmente a mí me interesa mucho trabajar este tema de las neurodivergencias, precisamente porque siento que es muy invisibilizado. O sea, es muy invisibilizado, es incluso cuando las personas abiertamente decimos que somos neurodivergentes, recibimos un cierto tipo de rechazo, ajá, o cosas pues bastante desagradables, ¿no? Entonces, ¿cómo sensibilizar a la población que posiblemente sea población no diagnosticada, ¿no? O sea, porque realmente las neurodivergencias están en todos lados, todo el mundo somos propensos a tenerlas, y más en el contexto violento de Latinoamérica, sobre todo, pues que está tan cargado simbólicamente de un montón de cosas. Entonces, pues a eso va mi pregunta. ¿Contesto a alguien más? Bueno, sobre el trabajo con colectivas, sí seguimos teniendo interlocución. De alguna manera más o menos intercambiamos incluso casos, acompañamientos, sí tenemos una comunicación y la verdad es que también tenemos pues un canal de diálogo siempre abierto o a través de las redes sociales o pues a través de las propias oficinas. Tenemos una participación importante de colectivas, como tenemos además declarada una alerta, autodeclarada, en el grupo interinstitucional y multidisciplinario no solo tenemos organizaciones, sino también hay colectivas que van acompañando todos los trabajos en materia de atención, prevención de la violencia y acceso a la justicia, garantía de no repetición y reparación del daño pues de las víctimas de violencia, ¿no? Entonces, sí sigue habiendo, claro que pues tendría que ser mayor, y pues allí aprovechamos todos los espacios de encuentro que tenemos con las colectivas. Hoy vengo justamente del Poli, por eso llegué tarde, mil disculpas, con ellas. Antes de iniciar un diálogo con las autoridades, iniciamos un diálogo con las colectivas en el momento más efervescente del movimiento. Y por supuesto que observamos retos, desafíos en muy distintos ámbitos, pero estamos trabajando pues básicamente coordinadas con muchas secretarías, con la Secretaría de Educación, lo mismo que con la UACM, hicimos todo un monitoreo de género, justamente para decirles en este proceso transversal cuáles podían ser pues las oportunidades, las ventanas de oportunidad que observábamos para que sus políticas educativas tuvieran perspectiva de género. Estamos muy próximos a terminar con la UACM las observaciones, por cierto, muy próximas. Pero trabajamos con seguridad ciudadana. Yo creo que hay desafíos y uno tiene que ver con avanzar al sistema de cuidados. Ese me parece que es un gran desafío, que es una política pues además abarcadora, ¿no? que puede abarcar a muchas otras temáticas en temas de pues sobre todo sectores de la población, y que me parece que es necesaria. La pandemia lo que hizo crisis fue en el tema de cómo se gestionan los cuidados, y entonces nos vimos topadas las mujeres con cuidados, con tensiones en el hogar, y que es necesario revalorar y decir, este trabajo ha sostenido la vida y sostiene las crisis, el trabajo de cuidados. 2, hay que redistribuir, y cuando hablamos de redistribuir, no solo en las familias y no solo a las mujeres, hay que redistribuir en otros actores en donde el Estado juega un papel. ¿Por qué? Porque hay que reducir. De verdad las invito a que revisen la encuesta de uso de tiempo para que vean las diferencias que tenemos en el uso de tiempo, hombres y mujeres, y cómo estas están atravesadas por nuestro rol de madres y de cuidadoras. Y creo que esto también pues fortalece un cambio cultural, pues que de esto van las transformaciones, ¿no? De hacer también un cambio pues en las conciencias,
de las personas, pero ese cambio cultural pues tiene que venir acompañado de políticas públicas. Por eso me parece que reducir el trabajo de cuidados para las mujeres, gestionado por mujeres, también es fundamental, porque yo les voy a decir una cosa, al fin que estamos en confianza y que nadie nos escucha, ¿verdad? Yo no soy especialista en cuidados, yo soy especialista en violencia. Llego a los cuidados como una manera también de atender las causas de la violencia y porque eso hace crisis. Yo tuve la oportunidad de compartir con colegas que sí eran especialistas en cuidados y cuando yo las oía decía, eso puede ser atención a las causas de la violencia. Creo que además nos tenemos que salir de los moldes establecidos de atención a las violencias que tienen que ver con esa atención personal, con informarle, tenemos que generar otras políticas que atiendan esas tensiones en lo doméstico, desde una perspectiva feminista, por supuesto. Y en este tema me parece que la información que tú misma decías, te respondías, me parece que es importante. Sí está muy invisibilizado, y fíjate que es muy invisibilizado, por ejemplo, yo no soy psicóloga clínica, yo mucho hago en términos sociales y además soy administradora pública también, pero me parece que, por ejemplo, el trastorno de déficit de atención, que se da el diagnóstico mucho más en niños, sobre todo niños, hombres, con hiperactividad cerebral, porque el otro tiene que ver con un grado inatento y ese es mucho más de las niñas, se diagnostica poco y es una neurodivergencia, crea ansiedad social también. Entonces me parece que tú como joven, porque yo he visto algunas iniciativas de jóvenes mujeres en TikTok, no soy usuaria de TikTok, pero cuando me lo enseñan lo veo, que tiene que ver con visibilizar estas neurodivergencias. Efectivamente creo que hay un reto en el tema de la información y otra vez, desfamiliarizar el cuidado, incluso la atención a las personas que viven con una neurodivergencia y que sea también un asunto social, comunitario y escolar, porque es poco entendido en las escuelas, es el niño travieso, latoso, la niña distraída y que le daba flojera. Entonces creo que necesitamos un acercamiento y ahí hay un desafío y qué bueno que una joven, ¿no? Pero me parece que la información y la sensibilización a la población. ¿Y no se lo podemos pasar? Sí, bueno. o sea, el chiste es que sea el… Bueno, creo que sí. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros y dedicarnos su tiempo. Yo tengo una duda. Bueno, más bien no es una duda, es como una propuesta o algo que quiero manifestar. Cuando nosotros platicamos con las jóvenes estudiantes, nos damos cuenta que es una generación distinta y piensan distinto a como pensamos nosotros, como nos formamos la gente más grande. Hay un cambio cualitativo. De repente yo pienso, mujeres estar atenta como secretaría a esta parte de qué es lo que está pasando, cómo están pensando ahora, porque los cuidados necesariamente tendrán que cambiar de manos. Y yo veo que las chicas de ahora son diferentes y quisiera saber si ustedes están atendiendo esta parte de conocimiento sobre estos cambios para que las políticas que van a implementar a futuro tengan que ver no con nosotros, nuestras abuelitas o nuestras mamás, sino con las chavas nuevas, ¿no? Gracias. Pues un poco te agradezco, son cosas que no conocía yo de pronto, no dimensionamos el papel que tiene, los roles que juegan las mujeres, esta cuestión de los baños públicos, ¿no? Tú vas al extranjero y no encuentras baños. Entonces, dimensionar todo lo que implica
pensar en nuestro papel que hemos jugado en la sociedad como mujeres, pues nos abre un panorama, ¿no? A mí me gustaría un poquito qué está haciendo la ciudad o cómo está trabajando el tema de la salud mental, ¿no? ¿Cuántos especialistas en salud mental, así como decimos, cuántos profesores, cuántos médicos por cada 100 habitantes, cuántos especialistas o qué políticas hay o se están encaminando a este tema de la salud mental, ¿no? Porque la situación que tú planteas como de riesgo que existe, ¿no? A partir de estos instrumentos de medición, de tamizaje, de pronto no son aplicados, ¿no? Y cuando nosotros hacemos, a lo mejor por diversión o o curiosidad, un tamizaje, pues nos sorprende a veces los resultados, ¿no? Y cómo se vinculan con estas cuestiones de riesgo, que a lo mejor están vinculadas también con estas situaciones de salud mental que no se identifican y que se podrían vincular con estas situaciones de riesgo también. Entonces, esa sería mi pregunta en cuanto a políticas de salud mental. Rapidísimo. Como cifra, yo hice una investigación hace como 2 años y del 100% de presupuesto destinado a la salud en México, solamente el 2% se destina a la salud mental, y de ese 2% que se destina a la salud mental, el 80% es para pagar sueldos y solo el mínimo, que es nada, se dedica a la investigación. Y también, esta es otra pregunta que quiero soltar, a partir de lo social, creo que podemos intervenir más que desde lo psicológico, porque digo, bueno, yo tengo algunas bases, o sea, como lo general, pero en realidad siento que tratar el problema desde lo psicológico, tratando al individuo como único, creo que es más complicado que si lo tratamos como un problema social, ¿no? Que creo que es un poquito a lo que va como destinado todo esto en cuanto a la visibilización y la intervención y todo esto. Y pues ya. Gracias a ustedes. Bueno, pues sí estamos trabajando con perspectiva de juventudes. Por supuesto que no es un tema sencillo, ¿no? Yo soy una adulta mayor de 50 años, entonces claro que pues es un tema que nos preocupa, pero además nos convoca y nos provoca. Por eso es siempre importante poder tener reflexiones y diálogos. También lo propiciamos mucho como parte de los trabajos intergeneracionales. Sí nos convoca mucho a hacer este tipo de diálogos, y también junto con las colectivas de aquellas compañeras muy jóvenes, pero siempre tratamos de tener pues esa perspectiva de juventudes que nos pueda ir guiando. Les voy a contar una anécdota ahí nomás para decirles cuán vieja que soy y cuán jóvenes. Hicimos una campaña y entonces los propios chavos y chavas fueron creando unas cosas que se llaman como emoticones, Raquel. Bueno, yo nunca entendí los emoticones. Siempre les pido a ellos y a ellas, porque fue con chavos y chavas, que me los expliquen. No, de verdad no alcanzo a mirar, lo confieso, lo que están mirando, y fue sobre derechos sexuales y reproductivos y para prevención de embarazo en adolescentes. Fue algo que trabajamos con una organización que tiene perspectiva de juventudes, derechos sexuales y reproductivos de las juventudes. Los emoticones, y en la escuela en la que me paro, doy las estampitas que tenemos, los stickers con emoticones, y les encantan. Yo todavía no les entiendo, pero me da mucho gusto que podamos tener estas iniciativas, que las trabajemos con perspectiva de juventudes, y que tengamos, porque eso priorizamos mucho, diálogos intergeneracionales, porque también hay que escuchar a nuestras ancestras, digo yo, ¿no? A las que vinieron antes que nosotras, y que seguramente se pusieron de escalón para que nosotras subiéramos
y brincáramos esa barda, y a nosotras nos toca también, a las maduritas, hacer lo mismo con las juventudes. En materia de salud mental, tenemos una mesa que le llamamos Espejo, en donde estamos convocadas varias instancias, no solo en materia de salud, estamos nosotras un poco también en decir, ahí hay brechas de desigualdad que atienden no solo a los diagnósticos, sino también a los servicios y a los tratamientos. Tenemos que reducir la violencia hacia las mujeres que están haciendo uso de los servicios de salud mental, pero también hay un planteamiento desde la política a nivel de atención a la salud federal. Creo que hay todavía una deuda presupuestal, pero también les quiero decir que venimos saliendo de una pandemia que requirió que todos los esfuerzos en salud estuvieran puestos en, pues eso, gestionar la pandemia, toda la parte de vacunación, etcétera. Y yo creo que ese también puede ser un reto y un desafío, ¿no? Cuando hablo de estos temas de los protocolos que seguimos, pues son protocolos de atención para mujeres que viven violencia, y por eso la intervención, la primera entrevista, aunque sea con un protocolo hecho, diseñado y validado, tiene que ser hecha por una profesional, porque tenemos que dar contención. Y no recuerdo bien tu última pregunta. Ah, claro. Mira, yo soy psicóloga y además yo terminé psicología con la perspectiva social, aunque fui alumna de la Facultad de Psicología de la UNAM, y te diría que yo aprendí pues que los seres humanos, las humanas, tenemos una construcción biológica, psicológica y por supuesto social, cultural e histórica. No podría nada más apelar a lo biológico, no podría nada más apelar a los principios psicológicos que tienen que ver sí con una parte incluso bioquímica, sino también con las construcciones sociales, y eso también nos permite ver con una mirada de género, porque nos construimos a partir de una construcción social histórica de esa diferencia sexual, ¿no? Entonces yo lo dejaría allí. Ese es mi acercamiento y esa es mi mirada también a la problemática social. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Creo que fue un excelente inicio para nuestro segundo ciclo, ¿no? Entonces con este inauguramos, entonces estuvo muy bien, entonces estaba… Sí, claro, ella manda tus saludos, no pude estar, pero muchas gracias, y fue una gran charla para iniciar y motivarnos para seguir platicando, ¿no? Muchas gracias. Nos vemos hasta la próxima, les avisamos.